Hola amigos, saludos cordiales desde Madrid, saludos desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, UNED. Es un placer estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión, para realizar una breve presentación de unos 12 o 15 minutos, en la que les voy a ofrecer mi visión de 1991, ya en la década de los años 80, manejaba yo este gráfico, pero en 1991 quedó en la forma que ahora se lo voy a presentar. Es un gráfico en el que quiero representar cuáles son los componentes, los elementos, las variables, los protagonistas de lo que pudiéramos llamar el edificio de la educación a distancia. ¿Qué quiero representar con esto del edificio de la educación a distancia? Lo que quiero representar es el ámbito, el hábitat, el espacio de la educación a distancia. Y lo voy a representar con un dibujito muy elemental, con una especie de casita, una casita muy infantil. Alguien le ha llamado, algún colega, el Ateneo de la educación a distancia, no soy tan pretencioso. Bueno, pues vamos a ir a ello. Vamos a ir desgranando diapositiva tras diapositiva lo que serían esos componentes fundamentales y básicos de la educación a distancia que yo inserto en este edificio de la educación a distancia. Veamos, cualquier propuesta educativa siempre queramos o no, anida, se encuentra dentro de un determinado contexto. En un contexto social, un contexto institucional, un contexto político, un contexto económico, geográfico, etc. Y estos contextos, donde se ubican las instituciones o los programas educativos, también, queramos o no, van a incidir en ese programa, en esa institución, y van a incidir de forma positiva o de forma negativa. Bien, aparece ahora una construcción que la vamos a hacer un poco absurdo, ¿verdad? Por el techo. Vamos a empezar a construir nuestro edificio, nuestra casita, por el techo. El techo bajo el que se van a ubicar todos los demás elementos. Es decir, ese techo va a ser soportado por los distintos componentes y variables a los que voy a hacer referencia. Es el edificio, como digo, de la educación a distancia. Vamos a ir señalando cada uno de estos componentes. Para empezar, en el edificio, en nuestra casita, vamos a situar a los protagonistas principales, al elemento básico, el centro de nuestro hacer educativo. Son los estudiantes, son los alumnos, los que además dibujo con una flecha de doble sentido, porque en la educación a distancia siempre ha sido una inquietud muy especial el lograr la interacción, que al principio, en los inicios de la educación a distancia de corte convencional, esta interacción ciertamente se le negaba. Yo entiendo que el estudiante debe estar ahí, y al estudiante como tal creo que estamos obligados, en el caso nuestro, los docentes, de conocer cuál es el desarrollo psicológico de ese estudiante, en qué contexto socioambiental vive, cuáles son los estilos de aprendizaje, sus motivaciones, sus experiencias previas, sus aprendizajes adquiridos, etcétera, etcétera. Eso creo que es importante. Y en cuanto a la interacción entre ellos, cierto que las tecnologías actuales nos brindan posibilidades para que esa interacción, esa relación entre pares, entre iguales, sea una realidad de forma más sencilla que lo era años atrás. Vamos a poner, a ir ya metiendo cemento, metiendo ladrillos, vigas, y el primero de ellos es el que hace referencia a los grandes objetivos, las grandes metas, la misión, si hablamos en términos de calidad. Estos fines, esta misión, pueden enfocarse hacia objetivos concretos, hacia niveles de estudios concretos, hacia grupos meta concretos, hacia sectores concretos, y pueden estar además guiados por unos determinados valores, por una determinada filosofía de la educación, evidentemente. Otro apartado importante que ubicamos a la derecha serían los programas y las propuestas curriculares. En toda institución, en todo planteamiento, hay que contar con estos programas que van a ser evidentemente coherentes con los grandes objetivos a los que antes hemos aludido. Estos programas van a definir todo el sistema, el perfil de la institución en la que se encuentran ubicados. Tendríamos una siguiente diapositiva que estaría haciendo referencia a las políticas, a las estrategias, a las técnicas referidas al ámbito educativo.
Y estos programas, estas técnicas y estrategias, esta viga transversal que hemos ubicado, van a depender en parte pues del tipo de programa, de las necesidades sociales a las que pretendemos dar respuesta, a las que pretendemos satisfacer. También van a depender, como es lógico, de la filosofía y de los valores educativos a los que antes aludíamos. Y también no cabe duda que estas estrategias y estas políticas que vayamos a implementar van a tener una dependencia clara del potencial y de las características educativas de las tecnologías que podamos utilizar, tanto que podamos utilizar desde la perspectiva institucional como desde la perspectiva de los destinatarios, de qué tecnologías disponen los destinatarios con el fin de que podamos aplicar, que podamos implementar unas u otras. Vean ustedes que ahora ubicamos nada más y nada menos que los cimientos. En los cimientos donde se consolida este edificio para que no se nos baje son precisamente los docentes. Ustedes saben, igual que yo, que la eficacia y eficiencia de las instituciones educativas depende en gran parte de la formación, de las capacidades, de las actitudes de sus docentes. Y en consonancia con esa formación, con esas capacidades y con esas actitudes están las tareas que están encomendadas a estos docentes y que son distintas de las que desempeñan los docentes de las instituciones presenciales. Son, como ven, desde mi punto de vista, el cimiento del edificio. Claro que los estudiantes son lo más importante en el hacer educativo, pero ¿qué haríamos si no contamos con esos docentes? Unos docentes competentes, convencidos, eficaces, ilusionados con esa tarea de enseñar, que se crean esta forma de enseñar y de aprender la modalidad a distancia. Las funciones evidentemente son distintas a las de un profesor convencional. El profesor convencional programa, desarrolla la enseñanza y evalúa prácticamente. En la docencia a distancia generalmente inciden grupos, equipos de expertos. Ahí estarían los planificadores, los expertos en contenido, los tecnólogos de la educación, los especialistas en la producción de materiales, los responsables de guiar el aprendizaje, en su caso, los tutores, en su caso, los evaluadores, etc. Es decir, se pueden llegar a disgregar estas tareas con responsabilidades distintas. Esto en algunas macroinstituciones, es decir, por ejemplo, en nuestra universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, es una macroinstitución, muchas de estas tareas están desagregadas, pero en otras o en cursos pequeños prácticamente un mismo docente puede llegar a desarrollar todas las tareas. Lo que sí sucede es que al final todas esas funciones o tareas hay que desempeñarlas en programas, en acciones formativas a distancia. Veamos a continuación dos columnas que van a soportar nuestro edificio. Son las columnas del sistema. Por una parte, a la izquierda, los materiales y por la otra, a la derecha, las vías de comunicación. Los materiales son en los que se soportan, en los que se depositan los contenidos que van a ser motivo de estudio. Y entonces nosotros ahí vamos a soportar materiales contenidos en cualquiera de los formatos, sean los tradicionales formatos impresos, o audio, vídeo, o lo que suele ser ahora evidentemente más habitual, los contenidos en formatos digitales, adquiriendo ahí todas las posibilidades que el formato digital nos permite. Pero claro, los contenidos están ahí depositados, pueden llegar a ser estáticos o no, pueden ser dinámicos, pero se precisa de la otra columna fundamental, soporte fundamental de un sistema a distancia, las vías de comunicación. Sin comunicación no sería posible la educación, sin diálogo no es posible la educación. Los medios que, esas tecnologías y esos medios que van a posibilitar diferir en el espacio y en el tiempo la emisión y recepción de los mensajes pedagógicos son vitales en cualquier proceso de formación y naturalmente cuando la presencia física no es lo propio del sistema, como ocurre en las modalidades a distancia, estos medios, estos recursos son fundamentales para que posibiliten esa comunicación síncrona, asíncrona, simétrica, asimétrica, comunicación unidireccional, bidireccional, multidireccional, etcétera, etcétera. Vamos terminando nuestro edificio. Todavía se nos caería si lo dejásemos así. Vamos a poner un soporte a la izquierda, que sería el referido a la organización, la gestión, el liderazgo. Son componentes fundamentales. En una institución, sobre todo si se tratase de una macroinstitución, harían falta unidades en la gestión del sistema, unidades de diseño y producción, unidades de distribución de materiales,
gestión de los procesos de comunicación, unidades de coordinación docente, unidades administrativas de apoyo a la docencia, unidades de gestión de la evaluación, por ejemplo, etcétera, etcétera. Si se tratase de una macroinstitución, vuelvo a repetir, por ejemplo, como la UNED, también serían precisos centros o unidades de apoyo al estudio, sobre todo si estamos hablando de estudios de grado, estudios de las antiguas licenciaturas o diplomaturas universitarias. Quizás en posgrado, quizás en másteres los planteamientos serían distintos, o quizás en los cursos masivos abiertos en línea, los célebres MOOC. En fin, hay muchas variantes que posteriormente pudiéramos analizar y que no verían preciso estas unidades, por ejemplo, estos centros de apoyo, que en una universidad más dirigida a estudios de grado sí que parece oportuno contar con ellos. Se hace preciso, evidentemente, contar en este soporte que he ubicado ahí a la izquierda con equipos directivos que estén bien capacitados, bien preparados, que ejerzan un liderazgo de calidad, que sepan aprovechar las potencialidades tanto de la educación a distancia como de la propia institución. No vale solamente con contar con docentes bien capacitados, preparados, ilusionados, si no se cuenta con directivos que de alguna manera asumen esta política, esta filosofía, probablemente el éxito será muy complicado, muy complicado. Y ya ubicamos el último soporte, el último cemento, ladrillo, que colocamos a la derecha de nuestro gráfico, serían las dotaciones materiales de infraestructura, serían los recursos, los humanos, los económicos, los recursos materiales de todo sentido y los recursos tecnológicos, las tecnologías, como antes hacía referencia, tanto las que nosotros disponemos como institución como la previsión de las que pueden disponer los destinatarios de nuestros programas. Claro, todas estas variables, esto lo aproximamos a un planteamiento sistémico, están interrelacionadas entre sí. Prácticamente, si falla la relación de unas con otras, el edificio se nos vendría abajo. Existe interrelación prácticamente en todas ellas, lo quiero señalar con esas flechas de doble sentido, y aquellas a las que no lleguen o intuitivamente no se pueda llegar a entender, la interrelación debería ser absoluta y total. Y ya terminando, ¿qué haríamos si no contásemos con un buen sistema de evaluación? Pero de evaluación global, de evaluación total, que apunta en todos los sentidos. No solo evaluación de los logros académicos, no solo evaluación de los rendimientos académicos de los estudiantes, que prácticamente ha sido lo que hemos estado haciendo durante décadas, evaluar a los estudiantes. No, vamos a evaluar todo el sistema, todas las posibilidades, incluso una revisión a las finalidades, a las estrategias, a las técnicas, a todo el planteamiento general, naturalmente a los docentes, a las vías de comunicación, a los contenidos, una evaluación global naturalmente también a los estudiantes. En fin, amigos, este es el gráfico al que les hacía referencia. Este esquema lo vengo utilizando prácticamente, como decía, desde la década de los 80 para visualizar mejor esta modalidad educativa y refiriéndola entonces, en aquella época, pues a una educación a distancia de corte más convencional, la que había en años 80 y años 90, pero que yo creo que si lo analizan con una perspectiva de visión de esos años, mucho de ello creo que sigue valiendo ahora. Ustedes pueden juzgar si sirve o no sirve para un planteamiento simple, sencillo, de lo que serían los componentes y variables de la educación a distancia. Simplemente ya para terminar les quiero invitar a formar parte de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia para que podamos debatir sobre todas estas cosas, para que podamos enriquecernos, construir juntos, compartir sobre la educación a distancia, sobre todas las variantes, variables, formulaciones y proyecciones en sus distintos planteamientos que tiene la educación a distancia. Amigas, amigos, ha sido un placer poderme dirigir nuevamente a ustedes. Hasta otra ocasión, saludos cordiales.